En mi canal de YouTube tengo un par de videos hablando sobre Naruto, en los cuales siempre dije que la escala de poder es un problema, pero nunca expliqué exactamente por qué pienso eso. Esto hizo que me coma alguna que otra puteada, pero lo más problemático es que muchos quedaron confundidos porque justamente no expliqué demasiado. Es por eso que el día de hoy voy a hacer este video completamente dedicado a explicar las razones por las cuales yo creo que la escala de poder es algo a tener en cuenta cuando hablamos de la decadencia que tuvo la obra en su tramo final. Spoiler alert, no solamente porque Naruto pueda tirar Bisudamas con la pija. Pero antes de empezar con el video en sí, quisiera recordarte que en la descripción vas a encontrar todos los links de mis redes sociales, mi canal secundario en el que solamente hablo de yoyos y mi servidor de Discord. Dicho esto, hablemos de Naruto. La consumición de una obra abre la puerta de la opinión. Esto hace que cada persona tenga una visión sobre cada cosa que se dice, que se explica o que se ve. Así que para poder explicar de la forma más clara mi punto de vista con respecto a la escala de poder, me voy a tomar este primer ratito del video para poder explicarte cuál es el método que voy a usar para justificar mi punto de vista. Primero, me parece importante explicar qué es un shinobi y qué cosas forman parte de su esencia. Después, voy a explicar la importancia de la variedad dentro de una obra. Y por último, voy a repasar un poco la importancia de la estrategia, planeación y uso de recursos ninja. El mundo de Naruto está lleno de un montón de cosas que forman parte del día a día del sistema militar de las aldeas. Tenemos los ambus, las herramientas ninja, los jutsus, los estilos de pelea y un montón de cosas que le agregan valor al mundo, pero esas son cosas que vamos a ver bien dentro de unos minutos. Entre todas estas cosas, obviamente está el eje central de la historia, que son los ninjas, como ya todos sabemos. Estos tipos, prácticamente desde que nacen, son enviados a una academia que se encarga de formarlos para después usarlos en guerras, misiones o cualquier acción principalmente militar o política en la cual la aldea a la que pertenecen tenga que demostrar qué tan pijuda es. Estos sistemas militares son prácticamente iguales en todas las aldeas y valoran prácticamente lo mismo, pero independientemente de que puedan llegar a tener las mismas formas de enseñar o no, en todos los territorios ninjas hay cosas que no se negocian a la hora de crear nuevos soldaditos. Y para entender esas cosas de la forma más clara, vamos a usar como ejemplo a la aldea de la hoja, que es la que más conocemos. Esas cosas que no se negocian para mí son la voluntad de humo, digo de fuego, o en general el sentimiento de pertenencia hacia tu aldea, el uso de habilidades y el manejo de información. Esas tres cosas forman parte de lo que yo entiendo como la esencia de un shinobi. La voluntad de fuego, a pesar de que considero que es la peor mentira en la historia del mundo de anime manga, es un sentimiento de pertenencia que se intenta inculcar a todos los shinobis sin diferenciar talento o área de especialización dentro de la aldea de la hoja. El uso de habilidades corresponde a la capacidad de entender los conceptos básicos del chakra, pero también saber aprovechar todas las posibilidades que cada uno tiene como individuo o como parte de un equipo. Y por último, el manejo de información es obviamente manejar la información de forma correcta, ya sea información que se tiene o información que se intenta conseguir por algún motivo. Estas tres cosas son, a mi entender, la base que intenta formar la Academia Ninja en cada uno de los estudiantes para que después a lo largo de sus vidas, junto a estudios y experiencias personales, puedan evolucionar como ninja para el bien de la aldea. Para que todos podamos entender mejor todas estas cosas, quiero poner ejemplos que fuimos viendo a lo largo de distintos tramos de la obra. Como ejemplo de la voluntad de fuego tenemos a Itachi, que se sacrificó para evitar mayores conflictos dentro de su aldea. Dentro del uso de habilidades tenemos a Gai Sensei aprovechando todas sus capacidades para poder tener una oportunidad contra Madara. Y por último tenemos la pelea de Shikamaru contra Temari como ejemplo del uso correcto de la información. Esta pelea la pongo como ejemplo porque para mí es una de las mayores muestras de cómo se tiene que manipular la información dentro de una pelea entre ninjas. Estos tres momentos que te acabo de nombrar comparten varias cosas, pero en las que me voy a centrar para explicar bien este video son la estrategia o planeación y uso de recursos ninjas como puntos medios. Sé que probablemente todavía no lo estés viendo, pero ahora vas a entender. La masacre Uchiha fue algo planeado por los altos mandos de Konoha para evitar que los tipos de ojos rojos pudieran concretar la revolución que querían hacer. Y sin querer hacer de este video necesariamente un concepto dentro de otro concepto, me gustaría frenar para hablar levemente de la masacre Uchiha para que se den cuenta que existe un patrón del cual quiero hablarles y que también vean que por ahora no estoy loco. En este suceso histórico podemos detectar esas tres cosas que te había dicho que formaban parte de la esencia o fundamento shinobi. Los Uchiha se sentían traicionados por la propia aldea que intentaban proteger, es decir, se sintieron traicionados por la supuesta voluntad de fuego, y para contrarrestar esa entre comillas traición usaron a Itachi como medio para conseguir información porque sabían que era alguien altamente capacitado e inteligente, es decir, que optimizaron las capacidades que tenían a su mano, pero como todos ya sabemos, fallaron en el uso de la información porque no tuvieron en cuenta la naturaleza de Itachi, lo que no les permitió ver que era un doble agente.
y si bien como te dije, fallaron en ese último punto, no lo esquivaron deliberadamente, simplemente se equivocaron pero intentaron usar todas las herramientas que tenían. Volviendo a la explicación de los ejemplos, sigamos con Gai Sensei. En el capítulo 667 del manga, Minato le dice que solamente las técnicas de Sabio y el Taijutsu funcionan contra Madara, y sumado a la confirmación de Gaara, la única posibilidad que existía en ese momento era que Gai intente ganarle con las 8 puertas. Acá, al igual que en la masacre Uchiha, se repite el mismo patrón del que te estoy hablando. Gai, por la voluntad de proteger a su bando y en general al mundo ninja, con el uso de información que había logrado juntar Minato y los demás, llegó a la conclusión de que el uso correcto de sus habilidades era el camino más óptimo en ese momento para intentar ganarle a Madara. Y por último, tenemos la pelea de Shikamaru vs Temari en los exámenes Chunin. La pelea empieza con Temari usando la información de que Shikamaru usaba las sombras y que probablemente quisiera llevarla hacia los árboles para poder usar las sombras del árbol a su favor. Y durante el desarrollo de la pelea, ella entiende que la sombra del joven Nara tiene un rango que puede calcular teniendo en cuenta el estadio en el que están y varias cosas más que no vienen al caso, pero que básicamente es información. Por su parte, Shikamaru exprimió su capacidad analítica para desarrollar un plan, mientras que Temari se ponía cada vez más nerviosa porque él no dejaba de esconderse detrás del árbol. El plan de Shikamaru fue distraerla con un ataque de sombra bien a la vista por el piso, mientras que en realidad estaba intentando generar sombra desde el cielo usando su ropa y un kunai a modo de globo. Ahora bien, independientemente del resultado de esta pelea, acá podemos volver a ver el mismo patrón que en los otros dos ejemplos que desarrollamos antes. Los dos usan la información a su favor, pero especialmente Shikamaru vimos que la usó para intentar optimizar sus sombras, y para darnos cuenta dónde está la voluntad de fuego o la relación con la aldea hay que prestar un poco más de atención. Durante el desarrollo de la pelea, Asuma le dice a Kurenai que Shikamaru tiene un IQ de 200. Con este dato, podemos suponer que Shikamaru es lo suficientemente inteligente para entender cuál es la función real de estos exámenes. Así que pensar que está mostrando el potencial de la aldea de la hoja frente a las demás aldeas como un movimiento militar, creo que es correcto. Estos 3 ejemplos los elegí para que entiendan que no estoy ciegamente enamorado de Naruto chiquito como algunos sugirieron en los comentarios de los videos anteriores, y que además entiendo que a lo largo de toda la obra hay buenos momentos. La masacre Uchiha es importante tanto pre como post timeskip. La pelea de Gai contra Madara es durante la Cuarta Guerra, y la pelea de Shikamaru vs Temari fue en los exámenes Chunin. Y como pudiste ver, de los 3 momentos de los que hablamos pudimos sacar un patrón: voluntad o razón por la que se pelea, uso de información y uso correcto de las habilidades. Este patrón nos muestra que todos los shinobi tienen una base o esencia que los acompaña a lo largo de su historia. Pero antes de llegar a la conclusión del video donde vamos a hablar sobre este patrón, quiero hablar de un par de cosas más. La variedad dentro de una obra me parece algo de vital importancia. No importa si estamos hablando de un anime, un manga o un juego. Creo que la posibilidad de que existan variantes de una o muchas cosas es lo que vuelve rico el mundo de esa obra. En Naruto, el nivel de variedad estaba muy bien, ya que tenemos variedad de clanes, de jutsus, de aldeas y de un montón de cosas que en un principio pueden ser similares, pero en realidad son muy distintas. Ejemplifiquemos con los clanes, y qué mejor que hacerlo con 2 clanes que ya nombramos en este video. Los Uchihas, a muy grandes rasgos, tienen ojitos rojos con habilidades re locas, mientras que el clan Nara es muy hábil con las sombras. Estas diferencias, digamos que en su naturaleza, hace que cada uno de estos 2 clanes tenga distintas formas de entrenar, distintas formas de pelear y distintos jutsus con los cuales enfrentar las situaciones que se le presenten, logrando de esa forma que exista variedad dentro de cada aldea, haciendo que cada clan sea útil para una u otra tarea que se necesite. Otra cosa que me gustaría agregar al tema de los clanes es la comparación entre los Hyuga y los Uchihas. Sí o sí, para hablar de la escala de poder, tenemos que hablar de los clanes más similares pero a la vez más diferentes de toda esta hermosa obra. Los Uchihas y los Hyuga son probablemente los 2 clanes más fuertes de toda la aldea de la hoja, y es en este punto donde todo se empieza a ir a la recontra remierda. En un principio, cada uno de los ojos de estos clanes tenían sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y si bien se nos da a entender que uno puede ser más fuerte que el otro, existía cierto equilibrio en el cual según qué ninja usara el Byakugan o el Sharingan podía ganar uno u otro, porque justamente estábamos en una obra donde existe una amplia variedad de recursos ninja, pero la variedad es algo que se puede romper muy fácil modificando los pesos en una balanza, y eso es justamente lo que pasó. Desde cierto punto hasta el final de la obra, los Uchihas se vieron beneficiados y lograron ser estúpidamente más fuertes que los demás clanes, a tal punto que ser Uchiha prácticamente te garantiza
garantizaba un futuro relativamente prometedor. Y eso es una verga, porque ese desequilibrio hace inherentemente que la variedad se empiece a corromper y o a dejar de lado. En este momento, la pregunta que podemos hacernos es si esto hace que una obra baje su calidad, y la respuesta que yo te puedo dar es que depende de cada quien, pero en mi opinión, el que un mundo deje de utilizar recursos por el bien de uno específico no está bien y me rompe bastante las pelotas. Y esto fue justamente lo que yo siento que pasó. Los Hyugas, muy de a poco, empezaron a perder la carrera contra los deprimidos y locos Uchijas, sin que eso fuera realmente necesario. Seamos sinceros, Neji podría haber carreado al clan cumpliendo un rol secundario dentro de la historia, dejando un equilibrio entre los clanes, entendiendo que los Uchijas podrían ser más protagonistas en este tema porque existe Sasuke, y bueno, forma parte del grupo protagónico y se entiende a la perfección, pero lo que realmente terminó pasando es que en mi no tan humilde opinión murió de forma totalmente inútil y sin sentido, matando la existencia de este clan como un activo militar de la aldea que podría haber sido muy útil. Y antes que me lo digan, Hinata, Himawari y Hanabi son prácticamente un cero a la izquierda, así que no me rompan los huevos, gracias. Esto que digo sobre la balanza hacia favor de los Uchijas es tema para otro video, pero en general, en cuanto a variedad, también podemos notar el mismo patrón que te había nombrado antes. Los clanes tienen la voluntad de proteger a su aldea, y con la información de sus habilidades hereditarias, ya sea por sangre o por tradición, pueden optimizar el uso de sus habilidades para el bien militar de la aldea. Pero además de esta variedad de clanes, también tenemos la variedad de jutsus como te había dicho antes, y eso es gracias a que existen distintos tipos de chakra. En Naruto, cada persona tiene una afinidad de chakra. Naruto tiene el viento, los Uchijas tienen el fuego, y así con cada clan o con cada shinobi individualmente. Esto implica que al igual que con los clanes, cada afinidad de chakra tenga ciertas formas de aprovechar sus habilidades para el bien de la aldea. El saber usar correctamente tu naturaleza de chakra y las habilidades hereditarias de tu clan es algo primordial para hacerte valer y forjar un nombre dentro de este mundo. Pero como te voy a explicar un poco más adelante, esta variedad de técnicas se redujo porque había algunas que estaban muy rotas. Como último punto para entender mi crítica hacia la escala de poder, tenemos el uso de la estrategia y recursos ninja durante las peleas o movimientos militares. Para explicar esto, voy a repasar 3 peleas. La pelea de Naruto y Sasuke contra Sausa durante el arco del País de las Olas, la pelea del equipo 7 contra Kaguya en la Cuarta Guerra y la pelea entre Kakashi y Obito en la dimensión del Kamui. Empezando por la pelea contra Sausa, tenemos a 2 Genin que intentan ayudar a un Jounin que en ese punto ya era prácticamente legendario. Pero para lograrlo, tienen que, digamos, ganarle a un asesino de élite. En esta pelea podemos ver que se repite exactamente el mismo patrón que venimos viendo. La pelea es durante una misión de la aldea, en la cual vemos que Sasuke y Naruto optimizan el uso de sus habilidades, como los clones de Naruto, para poder aprovecharse de la información que tienen de Sausa para poder liberar a Kakashi de la prisión de agua. Esto lo hacen con una estrategia y una planificación previa. No es que van y se cagan a trompadas para ver qué pasa y jugar a la ruleta rusa. Ellos ven el problema, lo analizan, buscan una solución, planifican sobre esa posible solución y actúan en base a esa estrategia planeada. Lo que me interesa que veamos de esta pelea, además de ver que el patrón se repite, es que unos recién graduados con un poco de talento y cerebro, gracias a una planificación eficaz y al uso correcto de habilidades y herramientas ninja, pudieron lograr su objetivo contra un asesino de renombre que le complicó las cosas a Kakashi. Esto abrió la posibilidad de que alguien con menos capacidades físicas o menos talento para la pelea física pudiera ganarle a alguien que en principio es más fuerte gracias a un buen plan y un buen uso de los recursos. Y mira vos qué curioso. Esto es algo que ya explicamos en este mismo video. Volvamos a lo que te dije hace un par de minutos. Shikamaru, para poder hacerle frente a Temari, pensó un plan y usó una herramienta ninja para ejecutarlo e intentó lograr el objetivo de beneficiar a su aldea dentro de los exámenes Chunin, al igual que hicieron Sasuke y Naruto contra Sausa. Esta pelea, tal cual como te dije, refleja que la fuerza física o destructiva no lo era todo. El uso correcto de todos los recursos a tu alcance y la exploración de herramientas ninja era de vital importancia para las peleas dentro de este mundo. Y pensando de esa forma, personajes como Tenten, que tienen jutsu más bien de soporte para poder ser útil junto a herramientas ninja, se tendrían que haber vuelto mucho más importantes. Pero bueno, pasan qué cosas. Ahora quiero que hablemos de la pelea contra Kaguya. En el capítulo 682 del manga, durante el desarrollo de esta pelea, Naruto y Sasuke preparan una estrategia para intentar ganarle. Básicamente, lo que hacen es que Sasuke usa el Amaterasu y Naruto usa unos clones y el Jutsu Sexy para distraerla. Lo importante de esta pelea es que nunca usan una herramienta ninja para intentar ganarle, solamente usan jutsus, y en algunos casos los spamean simplemente porque sí. Esta pelea también cumple con el patrón que venimos viendo, porque tiene como objetivo salvar al mundo, optimizan el uso de sus habilidades y utilizan la información conseguida durante la pelea. Pero el problema que tiene es que, como te dije antes, no utilizan todos los recursos que están al alcance de un shinobi, mostrándonos un uso que puedes creer correcto o incorrecto de jutsus muy poderosos para intentar ganarle a un alien super mega falopa.
Lo que esto genera es que personajes como Tenten, Choji o todos los Anbus queden a años luz de distancia en la escala de poder, volviéndolos inútiles. Pero todavía tenemos un par de cosas más que hablar antes de llegar a eso. Y por último, tenemos una de mis peleas favoritas, que es la de Kakashi contra Obito, que es prácticamente a puro taijutsu, pero la quiero nombrar porque esta pelea muestra que si bien acá en Naruto todos se cagan a trompadas, no es una obra de pelea sin sentido. Esta pelea es un reflejo del pasado, de las heridas de los personajes y tiene un peso gigante en la historia del mundo ninja, mostrándonos que las peleas a veces no son peleas en sí, sino que son mensajes. Esto, si bien creo que no aporta mucho a este análisis, me parece que es importante mencionarlo para que entendamos de una vez que no todas las peleas están incluidas dentro de la crítica a las peleas del tramo final de Naruto, ya que no todas las peleas cumplen la función de simplemente pegarse. Esta pelea, como también puede ser la de Gai que también nombré en este video, van mucho más allá, y a veces simplemente coinciden con ciertas cosas, pero nada más. Ahora que te expliqué estas tres cosas que voy a usar como eje central para mi crítica, vamos a concluir con la idea del video, y acá quiero que opinemos todos, así que cuando termines de ver este video, me gustaría que dejaras tu comentario contándome tu punto de vista. Primero, antes que nada, quiero decir que a mí no me molesta ver Rasengan gigantes o que Sasuke use la Amaterasu con el orto, porque si somos coherentes, literalmente en el primer capítulo del manga y del anime, se nos habla que el bicho que tiene el protagonista en la panza puede romper montañas. Teniendo eso en mente, quiero que vayamos punto por punto. Con respecto a los ninjas en general, que la escala de poder aumente tanto saca de la trama las habilidades mentales de los ninjas, ya que ahora no es tan útil tener información de tu rival porque literalmente le tiras una Bishudama y lo puedes tapear. Y ojo, no quiero decir que el uso de la información dejó de existir, simplemente digo que pasa a un segundo plano, porque ahora las peleas pueden resumirse en una guerra de quién tiene la verga más larga. Pero esto es un problema que va un poco más allá de las peleas. El hecho de que sea todo tan destructivo, todo tan masivo e imponente, hizo que los Anbus, por ejemplo, quedaran desplazados porque ya no es útil tener un sistema de espionaje para ver la fuerza militar de las demás aldeas, porque hay un tipo rubio que llegó a ser tan fuerte durante la última guerra que pudo regenerar un ojo. Además, los Anbus podían ser útiles, entre comillas, como asesinos de soporte entre las sombras, y eso era útil cuando hablábamos de que los rivales eran asesinos de ultraélite, pero ahora son marcianos o tipos que están a un nivel comparable a una bestia con cola. Y como te puedes dar cuenta que los ninjas desplazaran sus bases, hace que se pierda parte de la variedad. Y con respecto a esto último, el hecho de que la fuerza destructiva se ponga como medio principal para decidir una pelea, reduce la cantidad de jutsus que son útiles. Esto hace que las peleas sean más repetitivas, porque como te dije, se reduce la variedad de técnicas y de recursos que son verdaderamente útiles. Vos pensá en esto, imagínate una situación en la que Tenten tuviera que pelear contra alguien al nivel de Naruto. ¿De verdad pensás que un pergamino que escupe kunais le va a ganar a un tipo que puede tirar Bishudamas de las orejas mientras lee el diario? Y obviamente no va a ganarle, ni siquiera lo va a poder tocar. Con respecto al uso de estrategia y herramientas ninjas, creo que todos entendemos y no podemos negar que la estrategia no desapareció del todo. Simplemente pasó a ser algo ultra secundario, pero que de vez en cuando podemos verlo. El problema es justamente ese, pasó a ser algo ultra secundario, cuando en realidad era algo esencial en el desarrollo y función de un shinobi, ya que era la carta que se podía usar para ganarle a alguien que en teoría era más fuerte que vos. Y las herramientas ninja también cumplían ese rol, o sea, Naruto y Sasuke, dos genin recién graduados, lograron distraer a Sausa con una estrella voladora. Y sí, entiendo que eran talentosos, pero en ese momento no se podían comparar con el de la niebla. Y ahora vayamos al famoso patrón que te fui nombrando desde que empezamos con el video. Habíamos dicho que este patrón estaba formado por cosas que mostraban la voluntad o razón por la que se peleaba, uso de información y el uso correcto de las habilidades. Ahora que lo tenemos fresco, déjame que te explique por qué siento que se rompe. La voluntad no la voy a tocar, porque a mi entender sigue estando igual, ya que corresponde a la razón por la que cada persona está peleando. Pero el uso correcto de las habilidades y de la información desaparece prácticamente al 100%. Ahora, los ninjas no buscan mejorar sus habilidades y tener un arsenal de jutsus amplios para poder ser versátiles en situaciones extremas, ni tampoco buscan perfeccionar el lanzamiento de shurikens, por ejemplo. Y la razón es muy simple. El meta del trayecto final de Naruto es encontrar una técnica que esté rotísima y usarla hasta que le pegues al que le tenés que pegar, y eso afecta directamente al uso correcto de la información, porque prácticamente nadie en el mundo es capaz de aprovecharla. Y para entender esto, agarremos el ejemplo de Tenten de nuevo. A ella no le sirve de nada saber que Naruto puede tirar 20 Bishudamas por segundo. Primero, porque no va a llegar a contarle a nadie para que aproveche la información, porque ella se va a morir. Segundo, Brasil. Y tercero, porque no tiene las capacidades para contrarrestarlos. Y antes de que algún boludito salta a decirme que con ese ejemplo contradigo lo que dije de la pelea de Gai y Madara, quiero decir tres cosas. Primero, chupame la pija. Segundo, Francia. Y tercero, en ese caso la información se estaba compartiendo entre gente que aparentemente era capaz de darle pelea, pero resultó que no fue tan así.
Y además, literalmente no sirvió de nada por estas cosas que te vengo diciendo. Se volvió todo tan basado en el poder destructivo que Madara era prácticamente inmortal porque era algo más cercano a un dios que a otra cosa. En conclusión, mi crítica hacia la escala de poder final de Naruto no apunta a lo literalmente fuerte que se hayan vuelto los personajes, porque seamos sinceros, a la mayoría de nosotros los espectadores nos encanta ver cómo explota todo para el recarajo. El problema de esto es la forma en la que se manejó esta situación, logrando que se dejaran cosas muy importantes e interesantes de lado. Perdimos variedad de clanes en pantalla, perdimos variedad de técnicas, perdimos la posibilidad de ver expertos en herramientas o recursos ninja como podrían haber sido Tenten o Choji, y perdimos la personalidad que tenía cada pelea. Esto último que te digo sobre la personalidad de las peleas hizo que nos perdamos la posibilidad de encariñarnos con personajes un poco más secundarios, como capaz nos pasó a algunos con Choji en la misión de rescate a Sasuke, pero también hizo que perdamos un poco ese sentimiento de tensión que había a la hora de encarar una pelea, porque ya no es común el factor de adaptabilidad dentro de las peleas que podía lograr que se diera vuelta la tortilla en algún momento inesperado. Espero que se haya entendido la idea del video y que te haya gustado. Si ese es el caso, te agradecería que me dejaras tu like, tu suscripción y que me dejaras tu opinión en los comentarios. Estaría bueno que se armara un debate en los comentarios para ver qué opinamos todos. Sé que dejé cosas abiertas en los ejemplos y que también hay cosas que no nombré como la pelea de Jiraiya contra Pain, pero lo hice de esta forma por dos razones. Y no, acá no hay otro chiste de países. Primero, no lo hice porque sentí que con lo nombrado se entendía a la perfección la idea principal del video. Y además, de esta forma puedo dedicar videos individuales a esas cosas que capaz resultaban repetitivas en este video. Dicho todo esto, me despido.